Ahora vamos a hablar con los doctores Andrés Carrasco y Raúl Lucero. Nos visitan hoy Andrés Carrasco, profesor de embriología de la UBA, director del Laboratorio de Embriología UBA, investigador principal del CONICET, miembro de la Sociedad Argentina de Neuroquímica, de la Sociedad Argentina de Investigación Bioquímica y de la Asociación Argentina de Biología del Desarrollo. Fue subsecretario de Innovación Científica y Tecnológica, Ministerio de Defensa, agosto 2007 a 2009. Raúl Horacio Lucero, jefe del Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad Nacional del Nordeste, miembro del Comité Científico de la Filial Nordeste de la Fundación Argentina de Investigación en Cáncer, beneficiario del subsidio Fundación Bung-Heiborn destinado al trabajo de investigación en Chagas congénito, desarrollado de septiembre de 2004 a septiembre de 2006 en el Instituto de Medicina Regional. El tema que vamos a tratar con los doctores Carrasco y Lucero es uno de los temas más ríspidos, más controversiales, y con un gran número de gente que adhiere a una posición y otros que adhieren a otra. Ahora van a ver a qué me refiero, pero en todo caso me gustaría aclarar a la gente que está mirando y a ustedes dos, yo no tengo una posición tomada, sencillamente porque cualquier posición que tenga no sería educada. Yo no soy médico, no hice ninguna investigación, no sé cuán contaminante es el glifosato, a mí no me paga nadie. No tengo ninguna relación con... Es decir, no me paga nadie con respecto a esto, no tengo ningún interés en decidir si está bien o si está mal. O sea, mi interés es pura y genuinamente de una persona cualquiera que va caminando, se entera de que hay un problema potencialmente muy grave, muy serio, que afecta a la salud o que podría afectar la salud de personas, no importa si son argentinos o no, y naturalmente lo que queremos hacer en este programa de ciencia es tratar de educarnos y echar un poco de luz. O sea, esto es este es el escenario sobre el cual yo me voy a mover. Cualquier pregunta está hecha desde ese lugar. Me interesa mucho porque me imagino que ustedes deben haber tenido por diferentes razones, y ustedes las contarán o no, o presiones o sugerencias para que digan o para que no digan. En todo caso, acá siéntanse libres para decir o para no decir. Pero mis preguntas están apuntando a tratar de esclarecerme yo, e intuyo que si se me ocurren algunas preguntas, a lo mejor son las preguntas que se le ocurren a la gente. Doctor Carrasco, ¿qué es un agroquímico? ¿Qué es el glifosato? ¿Y qué es lo que... Estamos en un programa de televisión que va a durar un tiempo relativamente breve. ¿Cómo podemos ilustrar a la gente? Bueno, un agroquímico es una sustancia que produce que mata plantas, digamos, que no son deseables. En el caso del glifosato, como está asociado a una semilla que está modificada genéticamente para resistir a ese agroquímico, entonces constituye un paquete tecnológico que obviamente fue hecho por una empresa multinacional y que Monsanto y que permite digamos una técnica, un modo de producción que es en gran escala, digamos, lo que se llama monocultivo. ¿Por qué? Porque uno echa glifosato, termina con todas las malezas y lo único que sobrevive o lo único que queda ahí es la planta que está modificada genéticamente. En este caso mayoritariamente la soja, pero ya no es solamente la soja, hay otros cultivos que también tienen la misma base tecnológica, digamos así. Muy bien. Ahora, agroquímicos hay muchos, me imagino. Agroquímicos hay muchos, sí. ¿Todos producen el mismo efecto que el glifosato? No, algunos producen efectos distintos, digamos. En realidad ha sido poco estudiado, digamos, en medicina, digamos, y en la escala de que estamos hablando. Acá habría que contestar de otra manera, habría que contestar diciendo que en la Argentina están usando 200 millones de litros de glifosato por año, en 20 millones de hectáreas donde viven 10 millones de personas, contra otros herbicidas, u otros pesticidas, u otros insecticidas, que algunos dicen que han disminuido, pero en realidad se siguen consumiendo igual, que son 30, 40, 50 millones de litros. O sea que lo que uno tiene acá es una situación de un agroquímico que puede ser a lo mejor menos venenoso que otros, pero que se está usando de una manera, en un espacio, en un territorio, digamos, con considerables concentraciones y cantidades, ¿no es cierto? O sea, uno no podría, a lo mejor yo tengo la tendencia de decir que es como un gran experimento de campo, porque nadie podría simular que puede pasar en 20 millones de hectáreas tirando 200 millones de litros.
y lo que está pasando es cada vez más evidente. Bueno, digamos, que no pueda, uno también como hablaba y usted debe haber escuchado, uno puede modelar matemáticamente lo que pasa. Lo que pasa es que una cosa es modelar y otra cosa es afectar la salud de la gente. Afectar la salud de la gente, afectar la salud del suelo, afectar la salud de las especies. Claro. Cuando uno establece un monocultivo de grandes cantidades, y esto lo pueden hablar los ecuatorianos, los colombianos, los mexicanos, uno afecta la biodiversidad porque ese monocultivo se va imponiendo sobre otros tipos de semillas, de otras variedades de semillas del mismo cultivo. Hay una serie de afecciones, no solamente a la salud, es un problema de salud ambiental. Bien. Pero, digamos, usted, y ya voy a hablar con el doctor Lucero, recién le expliqué fuera de cámara que quería primero presentar el problema con el doctor Carrasco, como para que ustedes también entiendan lo mismo que estoy aprendiendo yo. Digamos, ¿de qué se trata? Hagamos un diagnóstico, describamos un problema, o lo que ustedes advierten como un problema. Usted hizo algunos estudios en ambientes. Nosotros hicimos, pero no son los únicos, hay otros estudios, hay estudios hechos en desarrollo embrionario. Nosotros hicimos en desarrollo embrionario y probamos que tenemos serias evidencias de que produce alteraciones metabólicas que altera la expresión génica del desarrollo embrionario temprano, con lo cual conduce a malformaciones. ¿En personas? No, en personas no, Adrián, en personas no se hacen esas cosas, en animales. En animales, no, pero ¿sabe por qué le pregunté eso? ¿Sabe por qué? Porque también los estudios que hacen las empresas para decir grado de toxicidad y si tampoco lo va a usar humano, porque si no... Muy bien, ¿qué se usa? Y lo que se usa son ratas, se usa aves, se usa cualquier modelo de desarrollo para este problema. Pero hay otros problemas que para mí, a pesar de que yo no trabajo en eso, son igualmente importantes o más importantes. También afecta, digamos, lo que se llama genotoxicidad, produce alteraciones de la estabilidad del ADN, de tal manera que uno podría decir que el uso continuado de esto podría inducir errores. Lo que hace es alterar la maquinaria de reparación del ADN, entonces puede inducir errores que no son reparados. Eso es una vía hacia el cáncer. Y hay muchos estudios en Río Cuarto, hay estudios en La Plata, hay estudios en el litoral. Hoy me llegó un estudio de los ecuatorianos. Hay muchos estudios que relacionan el glifosato en particular con alteraciones de la maquinaria de reparación de DNA. Eso me parece que en términos de enfermedades crónicas y con dosis subletales, pequeñas dosis permanentes durante largos periodos de tiempo, activa inmediatamente el principio precautorio, que es esa luz roja que dice, acá está pasando algo. Acá está pasando. Revisemos qué está pasando, porque la gente de Mañas en Córdoba ya tiene trabajos hechos, digamos, con poblaciones afectadas o expuestas a esto, y encuentra que hay datos de genotoxicidad. Y esto me parece a mí que es la luz roja de la que usted acostumbra a hablar. Yo quiero hacerle una consulta a usted, doctor, pero tengo una pregunta antes. El gran consumidor en el mundo del glifosato es Estados Unidos, después Brasil. El gran productor. Y consumidor. Sí, como consume más China en realidad. Bueno, sí, está bien. Pero pongamos, Estados Unidos, Brasil, Argentina. ¿Qué reacción produce y qué estudios hay, digamos, como para detenerlo en otras partes del mundo? Ya no hablemos porque la economía argentina, comparado con la economía norteamericana, está a una escala de 1 a 10. O sea, estamos hablando de un salto en órdenes de magnitud. Sí. La brasileña estará en 4 o 5, pero Brasil es la octava economía del mundo. De manera tal que estoy tratando de imaginarme qué es lo que está pasando, o Monsanto, o quienes sean los que producen el glifosato, tienen un poder muy particular como para que esto siga. Sin duda. Sin duda, lo que han impuesto, y esta es de alguna manera una discusión en Estados Unidos, es una discusión en Canadá, es una discusión en Europa, es una discusión en Paraguay, es una discusión en Bolivia, menor, y es una discusión en Brasil, digamos, cómo ellos han impuesto un modo de producción que requiere esa base tecnológica. Digamos, no creo que haya, como algunos dicen, la posibilidad de hacer un monocultivo de esta naturaleza, que en nuestro país son 20 millones, pero si usted le agrega los 4 millones de bosques deforestados en Paraguay, tiene una extensión mayor, y si agrega se va para el lado de Brasil, otra extensión considerable. No creo que se pueda mantener un sistema de cultivo con esas características si no se usan esas cantidades de herbicidas. Y esa es una discusión que se está dando en todas partes del mundo. Doctor Lucero, usted viene del Chaco. Es más, quiero agradecerle porque sé que manejado o vino en micro, ¿cómo vino? En micro, 1000 kilómetros,
Vino desde el Chaco especialmente para no perder la oportunidad de estar en el programa, cosa que realmente valoro, no crea que me pase inadvertido. Pero además le voy a decir por qué lo valoro. Lo valoro porque usted viene a contar una experiencia, porque mucho más allá de lo que los científicos en alguna parte puedan conjeturar, después hay que ir al campo y hay que ver cómo afecta esto. Entonces uno dice, sí, porque debería afectar. Bueno, usted viene a contar, mire, esto nosotros lo venimos haciendo hace N años, usted dirá cuántos, y hemos visto tales modificaciones en tal lugar. ¿Me las quiere contar? Específicamente, nosotros empezamos a advertir de que existían problemas en la salud, serios, muy serios, con pacientes. Yo tengo un laboratorio de citogenética, donde hago estudios cromosómicos. Y la población que acuda al laboratorio para hacerse este tipo de estudios son poblaciones infértil, poblaciones de niños con alguna malformación congénita grosera, y siempre van para hacerse estudios genéticos para descartar de que esto se produzca por un síndrome cromosómico, se denomina, ¿no? Entonces, después de haber hecho los estudios en chicos que venían con malformaciones muy evidentes, llámese falta de brazos, acortamiento de extremidades inferiores, alteraciones en el sistema reproductor, nosotros hacíamos este tipo de estudios y determinamos que no se debía a un síndrome cromosómico. Hay muchos síndromes que vienen junto con la anomalía cromosómica, vienen acompañados con estas malformaciones. Entonces lo primero que hay que hacer es descartar que no se trate de esto. O sea, no es que había enfermos, sino enfermados. Que no había, claro, que no había un antecedente familiar. Claro, o sea, no era personas que hereditariamente estaban exhibiendo algo, sino que estaban siendo enfermados por condiciones del medio ambiente. Bueno, por eso. O es una conjetura. Sí, cualquiera que estudia algo de genética sabe que hay un capítulo entero que es de genotóxicos, que justamente son aquellas sustancias en las cuales cuando se son administradas, ya sea por alguna medicina tipo mala praxis, o en el caso de que haya, por ejemplo, alguna exposición del medio ambiente a alguna sustancia genotóxica, sobre todo las células fetales son las más vulnerables, justamente porque necesitan de una activa reproducción para formar lo que se llama la organogénesis durante las primeras 8 semanas de vida. Si estas madres rurales, o sea, estas embarazadas, estaban trabajando en el campo y en ese momento se las pulverizaba con un avión, como ellos relataban, es muy probable de que al cabo de los meses de embarazo tengan sus niños con malformaciones muy evidentes. Y nosotros nos debemos hacer la pregunta de si no hay algo medioambiental que esté interfiriendo con el normal desarrollo de esa organogénesis. Nos damos compararlo, supongo, con las zonas que no recibían eso. Claro. Porque yo diría, a lo mejor, estoy invadiendo su área de experiencia, pero yo me imagino, si algo está pasando acá, voy a mirar lo que pasa alrededor. Por supuesto. Porque alrededor no debería pasar. Exactamente. Si yo estoy tratando de defender la hipótesis de que la fumigación o, digamos, la distribución del pesticida, no sé cómo se dice, es lo que está afectando la salud. Cuando nosotros hacemos una anamnesis del paciente y nos dicen una anamnesis es un cuestionario muy detallado para poder dilucidar cuáles son aquellos factores a los que está expuesto ese paciente, sobre todo en épocas tempranas de embarazo. Cuando nosotros hacemos este cuestionario nos damos cuenta de que todos estos chicos con malformaciones, que eran bastante relacionadas a las malformaciones, habían estado expuestos a plaguicidas en los primeros meses del embarazo. ¿Sí? De manera tal de que yo empiezo a buscar si había antecedentes en la bibliografía. Le estoy hablando del año 93-95, donde todavía el boom de la soja no era lo que es ahora, ¿no es cierto? O sea, yo no estoy hablando y estoy delimitando solo el problema a la soja. Eso quiero que lo entendamos. Este problema se vio luego incrementado en forma exponencial, había cuenta la cantidad después de hectáreas sembradas con soja transgénica, donde se aumentó en forma exponencial la cantidad del herbicida. Pero entonces nosotros lo que pudimos documentar era esta relación que existía entre estos chicos con malformaciones congénitas y la exposición que habían tenido in útero a algunos pesticidas. Déjeme preguntarle, ¿de cuántos chicos está hablando? Más o menos, sí. Una idea, digamos. Entre pacientes con fallas de la concepción, porque también nosotros un fenómeno, digamos, en diversa escala de esta problemática son los abortos a repetición, abortos precoces. ¿Por qué? Porque... Bueno, claro, si se ha incrementado el número de abortos, obviamente algo también debe tener, si ustedes están buscando una correlación,
tendrían derecho a... Claro, porque el organismo tiene su propio control de calidad. Cuando hay alteraciones en el ADN que se ven demasiado en forma acumulativa, el mismo control de calidad del organismo hace que se deseche ese producto, ¿no es cierto? Bueno, entonces volvamos a la pregunta, ¿de cuántas personas y eran hablando? Aproximadamente entre 10 a 12 chicos con malformaciones y habrán sido 8 a 12 parejas con alteraciones de la reproducción, todos expuestos a plaguicidas. Necesito hacerle una pregunta que le haría también el doctor Carrasco. Antes del año 93, antes que ustedes empezaran con este estudio, ¿cómo era, digamos, porque 10 o 12, no es que sean ni mucho, uno solo es más que suficiente? Exacto. O sea que no interprete de ninguna manera que mi pregunta es decir, minimicemos porque son pocos. Uno solo para mí es suficiente. ¿Qué datos había antes? Adrián, ese es el problema. El problema es que lo que están pidiendo todos los que ven este problema es precisamente hacer ese estudio que nosotros ni en el laboratorio ni el médico puede no lo pueden hacer. Es un estudio epidemiológico de incidencia que toma un periodo de tiempo y lo compara con otro periodo de tiempo. El único estudio, permíteme, Horacio, el único estudio que apuntó en ese sentido y le pidió a las autoridades de salud en el Chaco, determinó que en el Chaco hay un incremento de 400% de malformaciones en los últimos 10 años. Bueno, ese número es un número escalofriante. Y 300%, o sea, 3 veces, de cáncer. Específicamente esto de cáncer en la zona de La Leonesa, donde ahí se usa muchísimo agroquímico, y en un particular barrio de esa localidad de La Leonesa. Tengo una pregunta, digamos, que creo que surge de sentido común. Si todo esto es así, y necesito empezar, si todo esto es así, la Argentina tiene un problema muy grave, porque no estamos reaccionando de la manera que uno debería reaccionar inmediatamente. Si uno tiene fuego en la casa, nos dice, mirá, se ve con lluvia el televisor. Sí, no solamente, si uno ve fuego en la casa no va a buscar a un científico para hacer experimentos, primero apaga el fuego. Sí. Esto es un problema de lógica. Pero siempre y cuando haya fuego. Exactamente. Pero o sea si empieza a haber fuego, porque hay una sensación de fuego, de calor, uno aplica el principio precautorio, que es parte del principio constitucional y de la normativa ambiental. El principio precautorio es, para los médicos, es la prevención, digamos, evitar mayores males. Me parece que en los últimos 12 meses han pasado algunas cosas que empiezan a aceptar que hay algo. Hay un fallo de la Corte de la Cámara de Apelación en la provincia de Santa Fe, aplicando el principio precautorio, por un caso en San Jorge. Acaba de salir un fallo de Córdoba, por el barrio de Ituzaingó, donde el juez determina que, por principio precautorio, que no va a desprocesar, digamos, a 4 personas que estaban acusadas, digamos, eran productores y aplicadores, y los va a mandar a juicio. Y a mí me parece que empieza a haber ese tipo de cosas. La Defensoría del Pueblo sacó recientemente una resolución, una recomendación al Ministerio de Agricultura, aplicando, digamos, criterios de mayor rigurosidad sobre el uso y la toxicidad de agroquímicos. Y esto me parece muy importante porque la Defensoría... O sea que de alguna manera este debate se va instalando en la sociedad. Lo que sí falta es, y Horacio va a coincidir conmigo, es que se hagan los estudios epidemiológicos en los territorios presuntamente afectados, cosa que venimos pidiendo todos, por otra parte. Yo lo interrumpí a usted. Está bien. Una cosa que quiero acotar de lo que decía Andrés es de que nosotros nos juntamos en la Universidad Nacional de Córdoba, convocados por la Facultad de Medicina, cosa que no es poca cosa, dado lo emblemática que es esta universidad, que convocó a todos los equipos de salud que están emparentados con esta problemática en todo el país. Y de investigación. Y de investigación. Y allí se expusieron todos los investigadores y todos los profesionales en salud que tienen relación con esta experiencia y que han juntado datos durante todo este tiempo, porque una de las primeras cosas que nos dicen es que esto no está probado, y sin embargo, la verdad que yo también me he visto
gratamente sorprendido de ver la cantidad de trabajos argentinos que existen y la cantidad de trabajos que existen en universidades de Latinoamérica que están contando lo mismo. Nosotros ahora hicimos un contacto con la Universidad de Cartagena, donde está la doctora Niradis Reyes Ramos, que trabaja en el grupo de investigación de genética y biología molecular, en los cuales ellos están estudiando específicamente el glifosato, sobre la expresión de algunos genes, que ellos los estudian por una técnica muy nueva que se llama microarrays, y con eso identifican los genes y después la validan mediante una otra técnica bastante moderna que se llama PCR en tiempo real. Nosotros en este momento, yo le propuse a la doctora Niradis Reyes Ramos de la Universidad de Cartagena poder hacer un estudio colaborativo con ellos, de manera tal de poder estudiar población expuesta versus población no expuesta, para estudiar estos genes candidatos y tener esos datos que se están pidiendo a gritos, porque lo que nosotros tenemos, y eso es lo que quiero dejarte en claro, Adrián, es nosotros tenemos una realidad muy, muy fuerte en el interior, sobre todo de los pueblos fumigados, como se hacen llamar, donde vamos a establecer estas charlas, siempre se acercan familiares y enfermos y nos expresan su problemática y nos dicen de que en realidad ellos no tienen dónde ir a hacer los reclamos. Porque acá pasa lo siguiente, esto no es solamente el tipo de plaguicida o la mezcla de plaguicidas que se están utilizando, porque no es un solo plaguicida, y lo vuelvo a decir, sino que los organismos de control que tienen que tener un aceitado perfectamente cómo se va justamente a controlar la aplicación, no están funcionando. Y después de toda esta movida que nosotros hicimos en el Chaco, que fue bastante notoria y bastante pública, bueno, ahora el gobierno y las autoridades han salido a manifestar que se va a aplicar a rajatabla una ley que se llama Ley de Biocidas, que dice perfectamente bien cuáles son las precauciones que se deben tomar para aplicar esto, porque todos sabemos que esto no es agua del cerro. Aplicar un veneno tiene que ser perfectamente bien monitoreado, porque si no va a llegar a un target o va a llegar a un poblado o algún lugar donde no es deseable que llegue. Y la ley de biocidas dice perfectamente bien de que no se puede pulverizar o fumigar con un viento mayor a 10 kilómetros por hora, por ejemplo. Y todos lo saben, que generalmente esto no se tiene en cuenta. La otra pregunta que me parece obvia a esta altura es la siguiente: ¿a quién le importa de que esto no se...? Bueno, me lee la mente. Porque claro, para poder entender si esto está pasando, yo reaccionaría, yo gobierno, digamos, no sé si gobierno nacional, gobierno provincial, ministerios de salud, etcétera, yo diría, miren, no podemos seguir escuchando que hay grupos de personas que están diciendo, están encendiendo unas alarmas, acá vamos a averiguar, necesitamos resolver esto. ¿Es así o no es así? Si no es así, tendremos que demostrar que no. Y si es así, tendremos que tomar las medidas inmediatamente, porque las empresas privadas no lo van a hacer, Monsanto no lo va a hacer esto. Mire, Adrián, yo creo que ese es el glifosato es un emergente de una situación. Acá hay un gran negocio, esto no lo tengo que venir a explicar acá. Hay grandes empresas, pero también hay grandes sectores de los productores nacionales o asociados a productores nacionales que están defendiendo un modo de generar agricultura. Si hay un dueño de campo que está acá en la capital... El gobierno hasta ahora, debo decir, lamentablemente no ha reaccionado. No ha reaccionado. Es más, ha habido algunas voces desestimando y descalificando este relato que usted hacía mención, digamos, tanto el relato que viene del lugar como los relatos que vienen por ahí de los laboratorios, porque se han puesto a trabajar con estas cosas. Me parece que no es una buena manera de salir de eso. Aparte no hay derecho a tener esta estrategia. No hay derecho, porque me parece que es una estrategia que está afectando demasiadas cosas y al final llega a la salud humana. Entonces, hay una mora del Ministerio de Salud, por ejemplo. Mora es que ellos saben que hay que estudiar estudio epidemiológico y saben que hay indicadores que deberían activar los mecanismos del Ministerio de Salud. Sin embargo, no lo hacen. Y hay una negación también, una negación a que hay un problema. Se está negando que hay un principio de incendio en todo caso. Tengo una última pregunta y les pido que me ayuden a tratar de entender. Las personas que producen el glifosato,
Las personas que expanden, no sé cuál es el verbo que hay que usar, que tiran, ¿cómo se dice? Es un aerosol, es una aspersión. Aspersión con el glifosato. Porque es una microgota que tira, sí. Esas personas saben lo que están haciendo, es decir, esto está hecho en forma negligente. Las personas que lo producen y que lo están, no sé cómo se dirá, asperciendo, porque no me imagino, sí. ¿Esas personas saben lo que están haciendo? ¿Quiere que le diga lo que yo siento? Sí, dígamelo. Es que no les interesa, porque el problema es la rentabilidad del producto, que es el producto agrícola. Entonces, inclusive algunos podrían hasta poder perjudicarse ellos mismos, digamos, pues están trabajando. De hecho, un estudio de Río Cuarto trabajó sobre un grupo de aplicadores, que son los que trabajan con esto. Y ellos tienen datos biológicos que los muestran en una zona de riesgo, desde el punto de vista de la salud. Así que acá hay todo un problema muy serio y muy complejo que me parece que no está siendo encarado, porque si el Estado entrara en esta discusión, en este debate, esas cosas se desarmarían, digamos. Entonces, mientras el Estado no entre, cada uno hace lo que puede o lo que quiere, ¿no? Cabe entonces, tengo que despedirlo porque me van a matar, con los gestos que están haciendo así me van a ahorcar. ¿Cabe la alternativa de que ustedes estén equivocados, de la misma manera que hacía la pregunta para nosotros? No, yo estoy convencido de que en mi caso yo no, porque yo veo la realidad. ¿Y ustedes? La realidad no, yo creo que la realidad que Horacio ve es la que marca la certeza de que algo está pasando. Y a mí, yo soy médico originalmente, así que yo creo que si yo tengo la sospecha, tengo que aplicar el principio de precaución. Por lo tanto, en realidad, el que está usando estas cosas, el que está usando este modo, tiene que demostrar que no produce daño. Al revés de lo que uno pediría. Yo obviamente les agradezco a los dos, mucho más a él porque vino de muy lejos, por supuesto, pero al mismo tiempo es muy posible que las personas que estuvieron mirando este programa, tengan a lo mejor una posición, no importa cuál. Yo diría en todo caso que por ahora cualquier persona que venga desde afuera sin tener los datos, cualquier conclusión que saque es por lo menos discutible. Yo tengo una tentación natural por tratar de defender lo que me parece que es aquel que no puede, esas personas que iban y le decían no tenemos a quién hacer el reclamo. Yo tengo la tentación natural de estar a favor de lo que ustedes me dicen. Tampoco sería educado. No importa, yo le estoy pidiendo a la gente que no saque una conclusión, no la quiero sacar yo. Los que sí no pueden ignorar esto son las autoridades. O sea, esto es un tema lo suficientemente serio como la muerte de un chico por desnutrición en este país. Así es. O sea, esto es un tema muy grave, muy serio y con muchas implicancias. Entonces, no hay derecho a ignorar que esto existe. Una cosa más, Adrián, ¿te puedo agregar? Por favor. El año pasado se creó una comisión nacional por decreto de la presidenta, una comisión para la investigación de los efectos de los agroquímicos en la salud humana. Esa comisión estuvo en mi provincia, estuvo haciendo una comisión de servicio en el lugar donde se hicieron las denuncias y elaboró un informe muy bien hecho. En realidad podría haber sido un poco más comprometido, digamos, pero a nosotros nos sirve con las cosas que ellos dicen. Ellos dicen de que hay un problema real, que no se puede desestimar las alertas de las personas que viven allí y que hay que hacer estudios epidemiológicos urgentes, habida cuenta la contaminación que existe en el agua de la gente que está consumiendo en ese lugar. Y sin embargo, ese informe volvió acá a Capital Federal y nunca se ha tomado nada, ninguna acción al respecto. Horacio es Lucero, sí. No Raúl, como dice. Sí, Raúl Horacio. Sí, pero él le dice Horacio. Sí, porque Horacio... Porque están muy cercanos ustedes. Sí. Horacio Raúl Lucero, chaqueño, es chaqueño. Sí, chaqueño. Y chaqueño. Y el doctor Andrés Carrasco estuvieron aquí en Científicos Industriales.